Hola, hola queridos politecarios, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio aquí en La Politeca y siempre es un gusto el poder conversar con ustedes de estos minutos, sobre todo porque estamos más que claros que en este país pasan un montón de cosas. En una semana estamos resolviendo casos en contra de agentes y funcionarios de la justicia, en otra semana de pronto estamos encontrando cosas turbias en otros lados, estamos hablando de hacinamientos carcelarios y bueno, esta semana, ¿por qué no además tener un conflicto internacional del cual podernos tomar parte? Y es que sí, estoy conversando con ustedes acerca de lo que ha pasado justamente con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Y es que esto ha sido sin duda alguna uno de los booms más importantes que hemos tenido como país en los últimos años. Bueno, les he dejado un montón de información en redes sociales, así que si es que ustedes entran a Instagram, TikTok, LinkedIn, bueno, la red que sea su preferencia, ex, no sé, lo que más usen, si quieren información adicional de lo que conversamos, igual aquí en nuestra página de YouTube, por eso aquí dejo esta información complementaria para que ustedes, pues no sé, la compartan, la utilicen de la mejor manera, la revisen, la tengan de respaldo, lo que ustedes prefieran. Ahí la tienen disponible. Y como siempre les digo, la idea de esto es tener información para que ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones y pues a partir de eso que saque pues este mejor resultado. Yo aquí no les voy a estar dando las conclusiones de si es que estamos bien, mal o lo que sea, sino les doy esta información y ustedes podrán sacar a partir de eso pues ya estas conclusiones un poco mejor, digamos, estructuradas y también más sólidas en función de esto. Así que bueno, vamos a ir recapitulando un poco acerca de los hechos que se han dado entre Ecuador y México para entender por qué diablos llegamos hasta este punto y por qué rompimos estas relaciones diplomáticas tan importantes. Ok, entonces vamos a dar un paso breve hacia lo que pasó dentro de la semana del 1 de abril, que creo que es el punto fundamental de todo lo que ha venido sucediendo. Y es que se dio justamente unas declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, en el que dentro de esta intervención que hizo topó justamente el tema del Ecuador. Entonces, dentro de estas declaraciones, que ya se las pongo también a continuación para que las puedan escuchar, básicamente lo que estaba sugiriendo es que el presidente Daniel Noboa del Ecuador pues llegó a ser presidente gracias a la muerte del candidato presidenciable Fernando Villavicencio en las últimas elecciones anticipadas. Y que básicamente esto es lo que hizo fue bajar, digamos, el porcentaje de votos que tenía entonces la candidata Luisa González, que es del partido Revolución Ciudadana. Entonces, da a entender justamente esta información y el presidente Daniel Noboa no se encuentra muy feliz con justamente lo dicho por Andrés Manuel López Obrador. Elecciones en Ecuador, el presidente ha prometido muchas veces que no será injerencista con otros procesos electorales, que no le gusta tampoco que se metan en los procesos de México, pero esto dijo el miércoles. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Bueno, y el gobierno de Ecuador declara persona non grata a la embajadora de México. La siguiente acción que toma entonces el Ecuador en torno a estas declaraciones es básicamente declarar como una persona non grata a la embajadora Raquel Sterú de México aquí en el Ecuador. Entonces, con esto
básicamente le dicen muchas gracias, vaya de regreso a su estado, no vamos a permitir este tipo de declaraciones. Para todo esto, y aquí poniendo un paréntesis pequeñito, recordemos además que hace algún tiempo, desde el año 2023, finales del año 2023, se encontraba justamente residiendo dentro de la embajada el ex vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glass, quien había salido justamente de la cárcel donde estaba cumpliendo una sentencia por peculado, pero dado que hace un proceso de presentar justamente un tema de garantías constitucionales, logra tener una salida anticipada y de esta manera pues sale del lugar donde se encontraba recluido. Más adelante, a través de las investigaciones que ha estado justamente realizando la Fiscalía General del Estado en el Ecuador en términos de metástasis de este gran caso que hemos venido conversando en otros videos anteriores, donde se evidencia esta corrupción, pues de estos lazos con el narcotráfico, todo esto que ha sacado justamente el caso Metástasis y que hoy en día tenemos, pues cada vez salen más cosas con cada uno de los testimonios que dan las personas involucradas. Se vincula en muchos de estos a justamente el vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, y entonces lo que solicita justamente la Fiscalía es que vuelva a trasladarse a Jorge Glass a la cárcel. Entonces, si bien en un principio Jorge Glass estaba, digamos, fuera de estos centros penitenciarios y presentándose cada cierto tiempo frente a jueces, o básicamente más o menos se sabía dónde estaba, con esto se le estaba solicitando como una medida ya por parte de Fiscalía en términos de esta investigación que retorne nuevamente a la cárcel para evitar justamente este tema. Entonces va a la Embajada de México. No ha sido el único exfuncionario que ha solicitado asilo en la Embajada Mexicana o en México en general. A lo largo de, a partir más bien dicho, del 2020, en términos de pandemia y más adelante, han sido varios funcionarios y exfuncionarios quienes han solicitado a México pues, que les conceda este asilo político. Y entonces Jorge Glass se habría convertido en una persona adicional en solicitarlo. Y mientras México se encontraba justamente en esta evaluación de, bueno, ¿qué hacemos con Jorge Glass? Ya ha estado aquí desde aproximadamente el mes de noviembre, diciembre del 2023 y ahora sí tenemos que darle o no darle el asilo. O sea, ya residía ahí un buen tiempo. Lo único que pasaba es que obviamente no podía entrar el gobierno dentro de la embajada a sacar a Jorge Glass para que cumpla con esta parte de justicia que ya fue requerido. Las cosas empezaron a calentar con México en términos de esto que les estoy comentando, de estas intervenciones justamente de los presidentes de cada uno de estos estados. Y finalmente, con la declaración de persona non grata de la embajadora Raquel Serur, lo que hace el presidente Manuel López Obrador es decir en la tarde del 5 de abril que se le habría otorgado el asilo político a Jorge Glass. Esto, sin duda alguna, fue tomado por el gobierno ecuatoriano como el peor de los desplantes, y aquí es donde toma la decisión importantísima que genera todo este revuelco que estamos viviendo en este momento. También es importante señalar que antes de que se dé justamente esta declaración de asilo, ya el gobierno ecuatoriano había solicitado pues, que se le entregue a Jorge Glass, tomando en cuenta además los varios tratados internacionales que se tiene de por medio. Uno de estos, por ejemplo, es la Convención sobre el Asilo Político o Diplomático, en el que básicamente lo que te dice el artículo 3 es que una persona que se encuentre en un proceso judicial o que tenga ya una sentencia que cumplir, pues esta persona no podrá ser acogida con este asilo. Entonces todo esto lo empieza a decir el gobierno ecuatoriano citando estos artículos internacionales, estos convenios que han estado firmados justamente con México, pero sin embargo la respuesta por parte de México termina siendo negativa y se acoge entonces a Jorge Glass dentro de este asilo. Siendo el mismo 5 de abril en la noche, 11:30 de la noche, de pronto, ¿qué es lo que hace la policía? La Policía Nacional irrumpe dentro de las instalaciones de la Embajada Mexicana en la República de El Salvador, 6 de diciembre, Naciones Unidas,
donde se encuentra justamente la sede esta que menciono de la Embajada de México en Quito, y pues saltando paredes, escalando paredes, rompiendo puertas, lo que sea, sale en carros blindados, toma a Jorge Glass, lo meten dentro de estos carros blindados y se lo llevan justamente a la unidad de flagrancia, donde ya más adelante pues va a ser trasladado a La Roca, que es una de las cárceles de mayor seguridad dentro del país y donde actualmente pues ya se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de derecho internacional, justamente el convenio de Viena impide, por ejemplo, que se sobrepasen ciertos límites donde un Estado no podría, por ejemplo, topar estas sedes de misión diplomática, dado que se entiende que estas sedes es como si fueran parte del territorio de ese país. Entonces es una representación muy pequeñita de México, por ejemplo, dentro del Ecuador, y en teoría la soberanía que recae dentro de esa sede es la soberanía mexicana. Cuando yo hablo de soberanía, les estoy hablando, por ejemplo, de esta posibilidad de yo poder decidir como Estado sobre mi propio territorio, sobre mis leyes o mi forma de actuar, y yo cedo parte de esta soberanía cuando estoy en el marco internacional. Entonces, esto se llama la soberanía externa, es decir, para mantener el orden y la paz mundial, yo estoy cediendo parte de esa soberanía para que pues podamos mantener una buena relación diplomática entre todos los estados. Básicamente lo que hace de este artículo 22 de este convenio señalado es justamente decir lo que les estoy comentando, no puede, más bien dicho, vulnerarse estos espacios, y en cierta medida el Ecuador termina vulnerando justamente o entrando a este espacio que no debería haberlo realizado. Ahora, justificativamente lo que trata de decir aquí el Ecuador, y que probablemente podríamos entender con los hechos pasados que hemos visto en la historia política, inclusive internacional y regional, es que ya nos ha pasado que con otros, partícipes o actores políticos que se encuentran prácticamente prófugos de la justicia, una vez que salen del país, o termina siendo muy difícil que vuelvan a retornar o que el país que los acoge cambie de opinión, más aún si es que ya previamente a la declaración de Andrés Manuel López Obrador se había hecho la solicitud por parte del Ecuador y la solicitud fue negativa, teniendo además en cuenta que Jorge Glass termina siendo un actor plenamente importante dentro del caso Metástasis y todas las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de Fiscalía. La ponderación, digamos, que ahí hace, es decir, la parte decisoria, la motivación que termina teniendo el gobierno en respeto el derecho internacional versus lo hago y me doy con todo lo que eso implica, que es decir, cualquier tipo de bloqueo, no solo económico, sino político a nivel internacional, una posible demanda internacional en la Corte Internacional Penal de Justicia, no sé, en todo lo que podría pasar en ámbitos justamente ya de tribunales que tomen el caso y que evidencien si es que realmente existe o no una vulneración por parte de Ecuador a México. Inclusive el rechazo de la comunidad internacional frente al actuar. Y esta decisión no necesariamente termina siendo una decisión aislada por parte del gobierno, porque se termina entendiendo estas implicaciones internacionales finalmente. Al momento de la toma de decisión, se tiene que valorar estos dos escenarios. ¿Qué pesa más? Mantener a esta persona que termina siendo un actor clave, que probablemente si es que sale del país va a ser muy difícil su recuperación finalmente, a través de un proceso formal me refiero, porque el proceso existe, pero que no va a ser de carácter inmediato y que probablemente si es que ya hubo una negativa por parte del Estado al que se le hizo el requerimiento, la negativa siga a lo largo del tiempo versus pues me enfrento a todo lo que venga a partir de esa decisión, inclusive esta quema por parte de la comunidad internacional, donde obviamente es que ningún Estado va a apoyar justamente que otro intervenga en una embajada, me explico, o sea, es imposible que un Estado haga esto. Y esa es la valoración que se encuentra actualmente el Ecuador. Entonces, finalmente esta toma de decisión, con esto no estoy diciendo si es que fue una toma de decisión correcta o incorrecta, estoy poniendo los panoramas digamos que entran dentro del juego y ya no seré ni yo ni ustedes quien decida finalmente si es que esto fue lo más óptimo o no. Probablemente, como menciono,
quede dentro de la justicia internacional, porque este caso seguramente se va a presentar por parte de México en las instancias internacionales. Pero a lo que voy es, tratemos de entender también esta valoración que se debió haber hecho al momento de esta toma de decisión y que finalmente diremos nosotros si es que fue algo acertado o no acertado por parte del gobierno. Ahora, lo que sí queda claro en torno a esto es que, sin duda alguna, de todo lo que se haya recabado, por ejemplo, se ha recabado ya artículos personales tecnológicos importantes como computadoras, celulares de Jorge Glass, van a poder dar muchas más luces dentro del caso Metástasis y sin duda alguna eso va a ser beneficioso para al menos la Fiscalía. Que nos haya costado eso, una intervención dentro de pues, una embajada, que es algo completamente prohibido dentro del derecho internacional al cual estamos suscritos, pues ya veremos si es que realmente esto valió o no valió la pena. Y probablemente si es que las cosas, digamos, incrementan más o más adelante las cosas quedan un poco más tranquilas. Tengamos además en cuenta que si bien ahorita estamos en un momento de pánico y crisis como Estado, dado los acontecimientos, México tiene unas elecciones muy pronto, elecciones federales, y esto significa que está a punto de cambiar también el gobierno. Andrés Manuel López Obrador estará de salida y se verá también si es que el nuevo gobierno entrante pues sigue apelando a esta ruptura diplomática, porque obviamente la respuesta que tuvo el gobierno mexicano a partir de esta intervención injustificada dentro de su sede aquí en Ecuador fue la ruptura de estas relaciones diplomáticas, ¿no? Por gran lógica. Pero pues más adelante ya se verá si es que esto permanece, si es que no prevalece, y esto dependerá del nuevo gobierno y de las acciones también incluso que se puedan realizar a través de los diversos mediadores o terceros que formen parte de una búsqueda de diálogo más adelante. Así que para que vean que si es que en casa tienen ciertos problemas, a nivel macro tenemos unos problemas más grandes aún. Así que eso, queridos politicarios, ha sido un gusto el poder conversar con ustedes brevemente de algunas de estas implicaciones que traemos pues a cabo con esto, como mencionó. Probablemente también dentro del marco de estas rupturas, lo que evidenciaremos dentro de los próximos días y meses será que haya una dificultad de viajar entre los estados, que probablemente si es que necesitamos un sistema de visado hoy en día para ir a México, esto esté represado, los vuelos no entren, no lo sé. Probablemente en términos comerciales también pues quede ahí un poco, digamos, quebradas estas relaciones comerciales. Y muy probablemente también pues pensaremos ahí en bloqueos también a nivel regional. Ya estaremos conversando de cómo vemos la situación más adelante. De momento les agradezco el haber compartido conmigo estos minutos y nos vemos en nuestro próximo episodio aquí en La Politeca para seguir hablando de política. No olviden suscribirse dentro de los múltiples canales que tenemos para seguir informados. Nos vemos.